Ya vamos a empezar la palabra. Qué bendición poder estar acompañándolos en esta mañana. Me alegra tenerlos por acá, bienvenidos, siempre son bienvenidos a esta su casa, también a los hermanos que nos están viendo por la transmisión o de pronto en diferido. Un saludo muy cordial, muchas bendiciones de parte de esta su casa, amén. Bueno, esta mañana el Señor permite que yo esté acá parada, realmente por su misericordia, porque el Señor, no sé cuántos sepan que hace un año el Señor vino sanando, porque hace un año me diagnosticaron un cáncer muy agresivo, un cáncer muy fuerte, y ya casi vamos a cumplir un año de este proceso de sanidad, y cómo no estar acá parada delante de ustedes, poder dar mi testimonio, poder decir: el Señor obra milagros, el Señor sana, el Señor restaura, el Señor obra. Y a pesar de que ni siquiera los médicos creían que era un cáncer tan agresivo, el tipo que yo tenía, que en ese momento había, ni siquiera los médicos lo creían, porque por la forma en que era muy agresivo, debería haber metástasis por todos lados, que era solamente para adultos mayores, pero aún así el Señor siempre estuvo en control, siempre lo detuvo, siempre estuvo ahí, y pudimos ver su gloria. Pudimos ver su mano poderosa, fortaleciéndonos, levantándonos. Y hoy estoy acá para poder darle gloria a Él, a mi Señor Jesucristo. Acompáñenme un momentico a Lucas 22:31, porque precisamente la palabra nos manda eso. Nosotros pensamos que de pronto las pruebas a veces es por puertas abiertas, de que le abrimos al enemigo, sí, y eso ahorita lo vamos a estudiar, pero también es para aumentar nuestra fe, amén. Así que si usted está en una prueba, prepárese, porque el Señor trae cosas mayores. Amén. Bueno, Lucas 22:31, dijo también el Señor Jesús le estaba hablando a Simón, a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha venido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No le dijo para que pases esta prueba, para que te saltes esta prueba, sino para que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, o sea, una vez tú salgas de esta prueba, confirma a tus hermanos. Y eso estoy haciendo hoy, hermanos, acá. Ya salí de esa prueba, ya el Señor me rescató, y hoy estoy acá parada para confirmar a mis hermanos. Y cuando usted salga de esa prueba, que va a ser muy pronto, lo esperamos también acá para que dé su testimonio y confirme a sus hermanos, amén. Bueno, vamos a orar. Así como yo fui sana, quiero orar por unas peticiones de salud. Una hermana tiene un hijo hospitalizado, se llama Andrés, la hermana Lucy, y queremos orar por él. Padre amado, levante sus manos, se llama Andrés Rodríguez. Padre amado, estamos acá reunidos, Señor, en tu nombre, Padre amado, queremos exaltarte, adorarte, queremos pedirte, Señor, en esta mañana, nos ponemos de acuerdo, Señor, para que seas tú mirando con ojos de amor, Señor, la vida de Andrés, el hijo de Lucy, Señor. Sana sus pulmones, Señor. Quita, Señor, todo sangrado, toda hipertensión pulmonar, Señor. Dale sabiduría a los médicos, a las enfermeras, Señor bendito. Sabemos que tú haces milagros, Señor, porque lo hemos visto, hemos experimentado esas señales, Señor. Hemos visto tú cómo sanas cánceres, hemos visto, Señor, cómo restauras familias, Señor. Y si lo haces, Señor, en nosotros, lo puedes hacer también en Andrés. También te quiero pedir, Señor, por la vida de mi hermano, Señor, para que restaures, Señor, toda anemia, Señor, restaures todas sus células sanguíneas, Señor, dales una forma normal. Levántalo, Señor, levanta a estos muchachos, estos jóvenes, Señor, para que estén acá predicando tu palabra, para que den testimonio de lo que tú puedes hacer en las vidas, Señor. Te damos gloria a ti, Señor bendito, porque sabemos que hecho está. En el nombre de Jesús hemos visto, Señor, cómo restaura, Señor, las vidas de mis hermanos, Señor, y aún cosas mayores veremos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por orar por estos hermanos. Vamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, y como le contaba, en ese tiempo de prueba, de dificultad,
Hubo una noche que yo soñé que yo estaba como en una casa y yo corría y yo quería salir, pero no podía y volvía a estar en el mismo lugar y volvía a correr y otra vez en lo mismo y en el mismo lugar y no podía salir. Y no sé cuántos se han sentido acá de pronto estancados, como que corren, hacen, trabajan, van, vienen, pero siguen ahí, estancados. Y hablando en cuanto a la relación con nuestro Señor, nosotros venimos a la iglesia, servimos, predicamos, leemos la palabra, pero a veces nos sentimos como que quedamos ahí, como que no avanzamos, como que quisiéramos ver más la gloria de Dios, pero hay algo que nos detiene y ese es la obra del enemigo. Para eso él trabaja, para detener el Espíritu Santo que quiere fluir en ti. Él quiere estancarnos, por eso el mensaje se llama avanza. Él quiere mantenernos estancados, no quiere que nosotros avancemos. El Espíritu Santo es un río que fluye, pero Él quiere que nosotros seamos aguas estancadas. El enemigo quiere que seamos aguas estancadas. ¿Y cómo es un agua estancada? Sin vida, sucia, ¿cierto? Quieta. Eso no es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y eso es lo que le pasaba a un hombre que se llamaba Gedeón. Esa es la vida que hoy vamos a estudiar. Gedeón era un juez. Vamos a hablar de Jueces, capítulo 6. Vamos a estudiar hoy esa palabra. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel ya había llegado a su tierra prometida, pero resulta que había muchos pueblos enemigos alrededor y ellos eran tentados por el enemigo, convencidos por el enemigo a pecar. El enemigo los tentaba, los llevaba al pecar y cada vez más se apartaban de Dios. Cuando el enemigo ya veía que los apartaba de Dios, los quería meter en cuevas, asustarlos, llenarlos de miedo, de temor, estancarlos. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces venía, por causa del pecado, venía la prueba, venía la aflicción, la opresión del enemigo, pero esa opresión hacía que ellos clamaran, que alabaran a Dios y le pidieran: Señor, sálvanos. Y enviaba a un juez o a un libertador. Uno de esos jueces se llama Gedeón, que es el que vamos a hablar hoy. Pero era un ciclo. Entonces ellos estaban unos años bien con el Señor, era su rey, lo adoraban y otra vez se dejaban tentar por el enemigo. Pecaban, el pecado trae sus consecuencias, venía la opresión y la opresión hacía que clamaran. Es un ciclo que hemos visto, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar hoy. Entonces acompáñenme por favor, vamos al primer punto, pero antes de eso vamos a orar. Padre amado, te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor bendito, que seas tú hablando a través de mi boca, Padre. Espíritu Santo, úsame a mí, Señor, que sea simplemente yo un instrumento en tus manos, Señor, un canal de bendición. Nos rendimos por completo a ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo obrando en cada persona acá reunida, Señor, y en las personas que nos ven en la transmisión, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces como primer punto tenemos las consecuencias del pecado de los hijos de Dios. Vamos a buscar Jueces, capítulo 6, versículo 1. Entonces, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Diga, lo malo. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Mire que el enemigo quería encerrarlos, apartarlos. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban
qué comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así veían la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, metámonos bien en el versículo, en el pasaje. Entonces, imaginemos al pueblo de Israel en la tierra que el Señor les había prometido. Esos ya estaban en su tierra, en la promesa. Pero el enemigo, que no era de ellos la tierra, los tenía oprimidos. Tanto así que ellos estaban llenos de miedo, llenos de temor. Los quería tener en las cuevas por allá escondidos, quietos, alejados. Venían y devastaban. Todo lo que ellos hacían era devastado, arrebatado, destruido. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer hoy con nosotros. Es necesario que hoy abramos nuestros ojos y veamos el enemigo cómo quiere atacar a nuestras familias, cómo quiere atacarnos a nosotros mismos. Cuando el enemigo te presenta una opción de pecado, una tentación, tú ya sabes que él lo que quiere es abrir una puerta en tu casa, en tu familia, en tu vida, para él tomar las llaves, tomar el poder y poder hacer lo que quiera contigo. Pero en el nombre de Jesús, hoy vamos a aprender y vamos a reprender y vamos a ser libres de todo eso. Vamos a un pensamiento. El pecado le da poder al enemigo para que destruya y robe todo lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado no es satisfactorio. El pecado empodera al enemigo. Y hoy es día para tomar una decisión prudente, una decisión firme en contra del pecado. Acompáñenme por favor a Juan 10:10. Queremos desenmascarar hoy al enemigo, ¿verdad? Juan 10:10, dice el Señor Jesús, nos está advirtiendo. Es el Nuevo Testamento. Juan 10:10, el ladrón, o sea el enemigo, no viene sino para hurtar, ¿qué más? Destruir, y ha venido, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Quién? Jesucristo, y para que la tengan en abundancia. Ahí no se acaba todo, hermanos. El enemigo quiere hacer contigo y conmigo cosas terribles, pero ahí no se acaba todo. Si has pecado, si has estado fuera de la voluntad del Señor, si el enemigo te ha llenado de dudas, hoy es día, el Señor te dice, ponte a cuentas conmigo, ciérrale esa puerta al pecado, dile no al pecado. Si el Señor te ha dicho, no estés más en fornicación, cásate. Si el Señor te ha dicho, deja de maldecir, cierra tu boca. Mira, el enemigo quiere tener las personas en cuevas. Y hay muchos hermanos que de pronto están muchos años en una cueva, ahí, quietos, en cuevas de amargura, de pronto, de terquedad, de desobediencia. Pero hoy el Señor te dice, deja, cuanto más, otro pensamiento, cuanto más escuchamos y obedecemos la voz de Dios, más vamos a ver su mano en nuestra vida para avanzar. Mira, si escuchamos y obedecemos esa voz del Señor, podremos avanzar. El Señor ya te ha dicho cosas a ti, te ha pedido cosas, cambia eso, entrégame eso. Es momento de realmente honrar al Señor como decimos que lo amamos y que lo anhelamos, ¿verdad? Amén. Bueno, solo hay que clamar y avanzar. El punto número 2 dice el clamor de los hijos de Dios. Y eso es muy impactante porque hay personas que el enemigo les ha vendido la idea que usted ora pero que no pasa nada. O de pronto uno mismo a veces se lo cree, pero es que yo oro y oro y oro y no pasa nada. Bueno, vamos a ver una respuesta del Señor. Jueces 6:7. Es el capítulo que estamos leyendo. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová, ¿qué? Envió
Diga, envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os liberé de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligen, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Mire que les había dado, ¿qué? Su tierra. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces el Señor, la oración del pueblo hizo que el Señor les enviara un profeta a recordarles: mira, yo los he sacado de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado. Los saqué de esa tierra, les di una tierra prometida, pero les dije: no obedezcan a estos dioses paganos, pero ustedes aún así no me han obedecido. Pero aún en la desobediencia del pueblo, seguía siendo tierra de ellos. Aún siendo desobedientes, el Señor tiene promesas para nosotros. Pero nosotros en esa desobediencia somos quien frenamos la mano de Dios en nuestra vida. Pero entonces ahora, hoy el Señor quiere que recordemos, porque el enemigo quiere que nos olvidemos de los milagros, de las cosas que ha hecho. El Señor hoy te recuerda: mira de dónde te ha sacado el Señor, del pecado. ¿Cuántas veces el Señor te ha protegido? ¿Cuántos milagros hemos visto acá? ¿Cierto? Que han pasado a dar testimonio, pero el enemigo quiere que lo olvidemos. ¿Por qué? Porque de pronto hemos fallado. Pero el Señor, aún estando nosotros lejos de Él, envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti, por mí, y hacernos sus hijos. No vamos a darle más espacio al enemigo. Vamos a seguir adelante, avanzando, porque el Señor ha escuchado tu clamor. Hoy es tiempo de salvación. Él ha escuchado tu oración. Hoy es tiempo de que el Señor obre. Le demos esa oportunidad de que Él obre en nuestras vidas. Amén. Acompáñame por favor a Isaías 41:13, sin perder jueces. Isaías capítulo 41. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Te lo repito: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Eso te está diciendo hoy el Señor. Si has fallado, si has defraudado al Señor, hoy es tiempo de clamar, y el Señor te dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, no te escondas, yo te ayudo. Muchos en nuestra vida hemos dejado entrar el pecado, y eso hace que el enemigo tenga poder en nosotros, en nuestra vida, pero ahí no se acaba. Es necesario clamar, hermanos. Un pensamiento: no podemos quedarnos en el pecado, debemos avanzar. Vea que el pueblo de Israel no se quedó allá en esas cuevas donde el enemigo los había metido. Ellos, ¿qué hicieron? Clamaron. Es tiempo de clamar. Punto 3, la restauración de un hijo de Dios. Entonces ya hemos aprendido varias cosas, ¿no? Lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, cómo actúa a través del pecado, entrando a nuestra familia, abriendo puertas que nosotros mismos le abrimos, pero que ahí no se acaba todo, que debemos clamar. Entonces, la restauración de un hijo de Dios. Y lo que vamos a leer ahorita, eso es algo muy hermoso, porque es el Señor Jesús hablando palabra a Gedeón, levantándolo a él, que estaba en este momento tan difícil de su vida. Era un esclavo en su propia tierra. Entonces vamos a leer Jueces 6, capítulo 6, versículo 11. Acompáñenme en la lectura, no se pierda. Y dice: y vino el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es el Señor Jesús.
es una teofanía. Entonces el mismo Señor Jesús. Y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. La encina es un árbol, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, imaginemos esta escena, estaba el Señor en el árbol mirando a Gedeón, estaba en el lagar era como una piscina, una piletica, como un hueco, donde antes se ponían las uvas y se pisaban para hacer el vino. Pero como había tanta destrucción, había tanta desolación, no había uvas para pisar, ahí Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Yo me imagino un Gedeón angustiado, temeroso, porque dice que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Estaba escondido y luego iba a esconder más cosas. Y a eso nos quiere llevar el Señor, el enemigo, a estar en temor, en angustia, en desolación. Y aún en medio de eso, el Señor ve tu aflicción. Gedeón no estaba solo. Mire quién lo estaba viendo, el Señor Jesús. Él ve cuando estamos afligidos. Él ve por lo que estamos pasando. Él no se ha alejado de nosotros. Y eso me acuerda un testimonio de una amiga, una hermana en Cristo, que estaba pasando por un momento difícil. De pronto ella había abierto puertas al enemigo, estaban en de pronto una posible separación, y yo la veía llorar. Pero el Señor, aunque me daba tristeza, el Señor decía: es necesaria la prueba, yo voy a orar en ella. Es necesario que el Señor nos pase por pruebas, porque este Gedeón, a pesar de que estaba afligido, él ya había muerto a su derecho, a su poder, a su fuerza. Él ya no creía tener fuerza para avanzar, para derrotar. Y ver a esa hermana así afligida, y después me llama y me dice: no, pues no he pasado mi proceso, pero el Señor me mostró esto, debo cambiar esto, el Señor quiere hacer esto conmigo. Entonces mira que son necesarios los procesos para nuestras vidas. Cuando esté en un proceso, alégrese, gócese, porque el Señor está limpiando, está quitando todo lo que no te permite avanzar en el propósito. El Señor está restaurando todo lo que el enemigo ha quebrantado y ha destruido. Gózate. Es difícil, pero lo podemos hacer. Cuando adoramos en medio de esa dificultad es cuando más podemos sentir cerquita a nuestro Señor. Entonces, un pensamiento: son necesarios los procesos. En el punto cuarto, la identidad de un hijo de Dios. Vamos nuevamente a Jueces, capítulo 6, versículo 12. El ángel de Jehová se apareció. Ya no estaba mirándolo, ya no le había mandado un profeta, era el mismo Dios, el mismo Jesús. El ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo. Hoy te dice el Señor: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor ha escuchado tu clamor, hermano. El Señor está contigo. El Señor ha visto cómo has llorado. El Señor no te ha pasado por alto. Y uno podría decir: pero de pronto Gedeón era esforzado, sí, pero valiente. Estaba como escondido, luego iba a esconder, estaba por allá oculto en las cuevas, como leíamos al principio. Pero el Señor ve lo que hay en ti. El Señor ve lo que dispuso desde antes de la fundación del mundo en ti. Él no ve lo que tú puedas hacer, pero Él sí ve lo que tú puedas creer que puedas hacer, pero a través del Espíritu Santo. Él dio palabra de vida en ti. Y nosotros somos como el Señor, que vemos las cosas por fe. Él le decía Gedeón con esa tristeza, con esa angustia, y le dice: esforzado y valiente. Si hoy estás en dificultad, el Señor te dice hoy: mujer esforzada y valiente, varón esforzado y valiente. Velo, créelo, que el Señor sí lo cree. Vamos a
a creerlo y a hablarlo porque somos los hijos de nuestro Señor. Y si Él ve las cosas que no son como si fuesen, nosotros también. Acompáñeme por favor a Romanos 4:17 sin perder jueces. Y es que, mi hermano, a nosotros nos hace falta creer lo que Dios dice lo que Dios dice de nosotros. Te hace falta creer lo que Dios dice de ti. La clave está en actuar como si esas cosas ya fueran hechas. La clave está en avanzar, en creer. Romanos 4:17. Lo leemos. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual le da vida a los muertos. Y leamos esto en voz alta. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace nuestro Padre Dios. Entonces, ¿por qué sigue saliendo en nuestra boca queja, tristeza, desolación? Nuestro Padre ve las cosas que no son como si ya fuesen. Tú eres un hijo de Dios. Ve las cosas que no son como si ya fuesen. Habla con tu familiar, cree, él ya es un hijo de Dios, háblale como un hijo de Dios, ámalo. Toda dificultad ya está vencida en el nombre de Dios. Él tiene un propósito para restaurar familia. El Señor ha dicho bendición sobre ti. El Señor ha puesto propósito en ti. El Señor te ha enviado a restaurar familias, a restaurar tu vida, a tus hijos. Cree lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Él necesita personas que avancemos. Y de pronto, hermano, nosotros necesitamos avanzar, creer lo que aprendemos acá, ponerlo en práctica por obra. Y es una bendición nosotros poder, cuando ustedes nos dicen ayúdeme en oración, nosotros oramos y nos gozamos porque vemos testimonio. Pero es momento que tú impongas las manos, es momento que tú vayas a orar, vayas por los perdidos también. El enemigo no te puede tener más en esa cueva, no te puede hacerte temer de cosas que no ni siquiera existen. El Señor te está diciendo, es momento que tú avances y tú también vayas por los perdidos y te levantes no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y en esta hora, este tiempo es, si el enemigo ha traído pecado a tu vida, si de pronto te has equivocado, si de pronto has abierto puertas, es momento de restauración, de podernos consolar, podernos tener esa comunión con el Señor, no permitir más que el enemigo te culpe, te traiga culpabilidad. Si has pecado, pide perdón, apártate, avanza en el Señor, no te quedes más frenado. Si te has equivocado, hoy el Señor te restaura. Si te has abandonado su propósito, hoy el Señor te dice valiente y esforzado. El Señor hoy quiere hacer cosas maravillosas de ti, pero no solo para orar en tu familia, sino para alcanzar a muchos, porque recordemos que Gedeón liberó al pueblo de Israel. Entonces mira el alcance. ¿Tú crees que de pronto es contigo o es con tu familia? No. El propósito de Dios es algo inalcanzable, es algo que no nos alcanza la mente. ¿Has fallado? Clama, yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Lo puedes creer, hermano? Amén. Jueces 6. Acuérdense que estamos leyendo Jueces 6, la historia de Gedeón, versículo 13. Mira todo lo que hay en una historia como de guerra y todo lo que el Señor nos habla. Y Gedeón respondió, el Señor Jesús le estaba hablando a Gedeón y le dijo: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Se acuerdan que antes les había mandado un profeta a recordarles? A Gedeón ya se le había olvidado. Nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Mira que Gedeón traía como carga
el enemigo había traído carga en Gedeón. ¿Cómo así? El mismo Dios le acaba de hablar con Gedeón. Le dice, mujer, varón, esforzado, valiente. Pero Gedeón no reconoció que era Dios. El Señor te puede venir y dar palabra, te puede dar mucho acá en la congregación, pero Él necesita una comunión contigo. ¿Por qué Gedeón no pudo reconocer la voz de Dios, que era el mismo Dios que le estaba hablando? Porque no había una relación, no había una intimidad con Él. No pudo reconocer que era el mismo Dios que le estaba hablando. Les pongo un ejemplo, como cuando te llama tu esposo o tu esposa al teléfono, así sea de otro número, tú conoces su voz, ¿verdad? Eso no le pasó a Gedeón. ¿Tú conoces la voz del Señor? ¿Conoces cuando Él te habla? Cuando Él te pide cosas. Y recordemos que entre más el Señor nos hable, más obedecemos y vamos a poder caminar más en esa voluntad perfecta de Él. También pasaba algo con Gedeón y le decía, ay Señor, pero es que ¿por qué pasa esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa eso? Y también lo hemos escuchado nosotros. Ay, pero si usted es cristiano, porque si yo voy a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto o aquello? Si Dios existe, ¿por qué me permite que me pasen estas cosas? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, cierto? Pero yo te pregunto algo, en este caso en específico, al pueblo de Israel, ¿por qué le había sobrevenido todo esto? Por la desobediencia, por el pecado. Entonces no es válido decir, cuando a nosotros nos llega una consecuencia de nuestras propias decisiones, que la responsabilidad la tiene Dios. No es válido decir que cuando el Señor te ha dicho no lo hagas, no es por ahí, y tú en tu propia sabiduría y en tu propia prudencia lo haces y quieres dar la responsabilidad al Señor. No lo hagas, no es válido. El Señor no es responsable de tus decisiones y de mis decisiones. Hay algo que se llama la siembra. Tú puedes sembrar para bien o para mal, pero de que recoges, recoges. Entonces no podemos hacer responsable a nuestro Dios de nuestras propias decisiones, de nuestra propia prudencia. Y esto nos lo hablan Proverbios. Si quiere, acompáñame a Proverbios capítulo 3, está ahí al ladito de los Salmos. Proverbios capítulo 3, 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra vez, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, hermano, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya, ¿no? Mire lo que trae la obediencia al Señor. Refrigerio para nuestro cuerpo, no solamente espiritual, sino que trae refrigerio para nuestra parte física. Eso es lo que hacemos, pero muchas veces caemos en la necedad, ¿cierto? Pero en el nombre de Jesús, hoy tomamos esta palabra, Proverbios 3, 5 al 8, y vamos a temer a Jehová y vamos a andar en su opinión y en lo que Él quiere para nosotros. Bueno, aún así, mire lo que hizo el Señor. Después de escuchar a Gedeón, quéjese, mire lo que el Señor hizo con él. Punto 5. En el punto 5 vamos a hablar de la restauración de un hijo de Dios. Va acompañada de visión, lo que les comentaba ahorita. El Señor te restaura, pero te da visión, no solo para ti, sino para muchos. Jueces 6, desde el 14. Y mirándole Jehová le dijo, ese mirándole Jehová, el Señor Jesucristo le estaba mirando, le dijo, vio su tristeza y le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza
y salvarás. Esa era la visión, ese era el propósito. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Mira, y por primera vez estoy de acuerdo con Gedeón, porque la prueba que había vivido Gedeón hizo que él se diera cuenta que no era con sus fuerzas, que era el más pequeñito, que era el más pobre, que no era él. Pero ahí estaba errando Gedeón, porque le contesta hacia el Señor, porque él era confiando en sus fuerzas, cuando el Señor le había dado era una palabra que lo iba a acompañar. Acompáñame a Salmo 127, 1. No vaya a perder Jueces. Salmo 127, 1. Mira, cuando el Señor no está en el asunto, cuando el Señor no está en el proyecto que tú tienes, cuando la voluntad de Dios no está en lo que tú estás determinado a hacer, mira lo que pasa. Si Jehová no edificare la casa, en vano ¿qué? Los que la edifican. Si Jehová no guarde la ciudad, ¿qué pasa? En vano, hermano. Es necesario invitar a nuestro Señor, salir de esas cuevas, avanzar, clamar a Dios, no seguir en el pecado, porque estamos en la tierra prometida, en lo que el Señor nos dio, y muchas veces nos quedamos frenados, y eso no es lo que Él quiere el Señor. El Señor le da una palabra a Gedeón, y esto sí lo hace estremecer. Versículo 16 del capítulo 6 de Jueces. Jehová le dijo: esta es la palabra que hoy el Señor nos da. Ciertamente, ponga su nombre ahí, ciertamente Paula, ciertamente Marlady, ciertamente Mélida. Ciertamente te digo a ti, hoy varón, mujer, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Por tus fuerzas? No, porque el Señor está con nosotros. El Señor te dice hoy: no temas, no te amedrantes, apártate del pecado, clama a mí, yo estoy contigo. Punto 6. El Hijo de Dios reconoce y adora. Y mira todo lo que venía pasando en el pueblo de Israel, y podemos ver también la vida de muchos hijos de Dios, que estaban de pronto en la cueva, por allá apartados, en el pecado, estancados, que no podían avanzar. Tienen un encuentro con el Señor les da visión, les da propósito, les dice: te voy a mandar, pero yo voy a estar contigo. Y cuando pasa todo esto, ahí sí el Hijo de Dios reconoce y adora al Señor. Jueces 6:17, mira lo que va a hacer Gedeón, después de que era un Gedeón tímido, triste, miedoso, que no pudo identificar al Señor. Mira lo que dice: y él le respondió, Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió el Señor: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo: toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Mire cómo reconoce Gedeón acá. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová,
que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Recuerdan que él hablaba cara a cara, pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseitas. Tremendo, ¿no? Gedeón todo este tiempo hablando con Dios y no se había dado cuenta, pero pudo reconocerlo. Cuando tú reconoces a Dios, tienes libertad de adorarlo. El Hijo de Dios reconoce y adora. El Hijo de Dios ve lo que hace el Señor y adora. El Hijo de Dios, a pesar de las pruebas, adora. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que está impidiendo en tu vida que no puedas adorar con libertad al Señor? De pronto hay todavía pecado, de pronto el enemigo todavía trae culpabilidad. Es necesario estar en libertad para poder adorarlo a Él. Mira todo ese proceso que pasó Gedeón, ¿para qué? Para llevarlo a adorar, a reconocer. Es necesario adorar al Señor, porque nosotros que somos sus ovejas reconocemos al Señor, escuchamos su voz y lo seguimos. Acompáñeme en ese versículo sin perder jueces. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, tenemos que afinar nuestro oído espiritual para escuchar la voz de nuestro Señor Jesús y seguirlo. No es solamente escucharla, no es solamente venir acá a escucharlo, sino seguirlo. Eso implica salir de nuestra comodidad, eso implica dejar, mira, un dato o una señal de que usted está de pronto dejando entrar el enemigo en su vida es cuando usted se siente cómodo. Un hijo de Dios nunca se puede sentir cómodo. Si usted ya se siente cómodo viniendo cada domingo, no, pilas, una señal de alerta. El Señor quiere darte más. El enemigo está tranquilo con que tú vengas, está tranquilo que tú ores, ¿sí? Pero el Señor quiere intimidad, quieres que avance, que oyas la voz del pastor y avances con él. No te quedes cómodo, no te quedes ahí. Amén. Último punto, penúltimo, 7. El Hijo de Dios santifica su casa. Gedeón entonces adoró, reconoció, adoró a Dios, y luego ¿qué hizo? Santificar su casa. A eso nos llama el Señor. Jueces 6:25, mira lo que hizo Gedeón. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: cuando tú adoras y reconoces al Señor, prepárate, porque el Espíritu Santo te va a empezar a dar visiones, a dar proyectos. Y mira lo que dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica el altar a Jehová en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho. Mas temiendo de hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando la ciudad se levantó, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Acá Gedeón estaba tomando ya riendas sobre el asunto. Estaba avanzando con el Señor. El Señor le daba algo y él lo hacía. El Señor te da algo hoy, avanza, cree, hazlo hoy. Y hemos hablado mucho de pronto de la idolatría. Sabemos que eso no agrada a Dios. Gedeón fue enviado por el Señor para derribar esos altares. Pero no solamente es la estampita, es la imagen, hermanos, no es solamente eso. Hay muchas cosas que nosotros como hombres, como mujeres, dejamos levantar en nuestro corazón.
muchos ídolos, sobre todo las cosas que no son pecado. Entonces nos comparamos, no, pero yo no soy como tal hermano que él tiene un problema con la bebida o con tal otro, no. Sobre todo esas cosas que no son pecado, que son las pequeñas zorrillas que destruyen el cultivo. Esas cosas que de pronto trabajar no es pecado, ¿verdad? Pero si tú lo pones delante de Dios, venir a la iglesia no es pecado, al contrario, es una bendición. Pero si tú no vienes con un corazón sediento del Señor, sino que tú vienes por un chulito, Señor, yo ya asistí, porque venimos acostumbrados de la tradición, que de pronto si nosotros hacemos esto, vamos a obtener esto, que si tú sacrificas estos, entonces vamos a hacer eso. No, mi hermano, el Señor no quiere eso, el Señor quiere tu corazón. Él necesita una intimidad contigo, nosotros necesitamos una intimidad con Él. Es necesario que nosotros derribemos toda religiosidad, porque el espíritu religioso también se mueve. No podemos caer en ese asunto. Amén. Punto 8. El llamamiento de un hijo de Dios para la batalla. Debemos estar preparados para la batalla, hermano. Hacer guerra espiritual no es solamente gritar, reprender. Mira todo lo que hemos pasado y no es solamente, hasta ahora hemos llegado a la guerra espiritual. La guerra espiritual es cuando tú le dices no al pecado. La guerra espiritual es cuando el Señor te manda algo y tú obedeces. La guerra espiritual es cuando tú quitas todos esos ídolos de tu corazón, de tus anhelos, de tus deseos, y empiezas a caminar en la voluntad del Señor, en lo que Él quiere para ti. Recuerda que Gedeón iba a liberar al pueblo, no se iba a liberar a él solo. No es para liberarte a ti solito, hermano. Y discúlpame, el Señor no murió por nosotros para reunirnos los domingos solamente. Él quiere que avancemos. Él quiere que no nos quedemos quietos, que esto no se nos vuelva una cueva donde estamos acá solitos. No, la guerra espiritual todos los días en obediencia con el Señor, en cada cosa que el Espíritu Santo te diga. Jueces 7:9. Ese capítulo sí lo pueden leer en la casa para que vean lo bonito como el Señor dio la victoria en la batalla. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, mira, otra vez el Señor hablando con Gedeón. ¿Se acuerdan que al principio ni lo conocía? Ya ahora es una relación íntima. Le dijo, levántate y desciende al campamento enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Vámonos hasta el 21, Jueces 7:21. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero de todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, de dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. El Señor liberó al pueblo por mano de Gedeón. Qué bendición que Gedeón confió en el Señor y no confió en su propia fuerza. Pero hubiera sido distinto si Gedeón le hubiera dicho que no estamos llamados, que estamos tristes, que tenemos problemas familiares, que no puedo porque mi familia, no. El Señor hoy te llama a ti, a ti, a ti. Me llamó a mí. Es necesario, hermanos, recorrer todo el camino. Ya vimos el enemigo cómo ataca. Ya vimos el enemigo que quiere hacer en tu vida, cómo te quiere estancar, porque sabe lo que Dios ha dicho de ti. Sabe lo que tú puedes hacer obedeciendo al Señor, o más bien lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida para alcanzar a muchas personas. Gedeón hubiera dicho, no, Señor, pero es que yo estoy trabajando, Señor. Y sí, es cierto, él estaba trabajando, pero es que el Señor llama a los ocupados. El Señor no llama a desocupados, hermanos. Y si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha convocado,
escúchalo, obedece, avanza. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestra vida, Señor bendito. Gracias, Señor, porque hoy hemos desenmascarado la obra del enemigo, Señor. El enemigo quiere tenerte en esas cuevas, hermanos. Quiere llenarte de temor, de duda. Quiere culpable. Quiere tener culpables y traer culpa a tu vida por el pecado, por las fallas que has cometido. Pero hoy es tiempo de clamar al Señor. Pídele perdón al Señor. Clama a Él. Pídele que seas liberado. Señor, toda atadura en el nombre de Jesús. Toda duda, Señor bendito. Todo estancamiento, Padre amado. Por favor, desátalo, Padre, en el nombre de Jesús. Quita de mis hermanos todas cadenas, todas murallas que el enemigo haya querido construir sobre su vida, porque Él conoce, Señor, el llamamiento que hay en sus vidas. Él conoce lo que tú puedes hacer en las vidas de estos hermanos, Señor. Gracias, mi amado Padre Celestial, porque tú escuchas nuestro clamor, Señor. Porque si el Señor, hermano, hoy te ha dicho, avanza. Si te ha dicho, no forniques, cásate. Si te ha dicho, bautízate, hazlo, obedece. Si te ha dicho, deja esa amistad, déjala. Si te ha dicho, deja la gritería, deja de maldecir, obedece, avanza en el Señor. Ya hemos visto que es el enemigo el que quiere estancarte con esos sentimientos de amargura. Vimos al pueblo de Israel amargado en una cueva, allá atado, estancado. No es posible que eso nos pase a nosotros, hermano, porque para eso el Señor lo dejó escrito. Hoy el Señor levanta a Gedeones. Hoy el Señor levanta un pueblo que clama a ti, un pueblo que quiere tener comunión contigo, un pueblo que te anhela, Señor, que quiere escuchar tu voz y seguirte. No solamente escucharte, no solamente venir a escucharte, Señor, sino avanzar en fe, en obediencia. Queremos ir por los perdidos, Señor. Así como Gedeón, Señor, que no solamente tú pensaste que esa restauración era para su familia, sino para todo el pueblo. Hermano, te has puesto a pensar, si tú obedecieras la voz de Dios, ¿cuánto pueblo se puede salvar, restaurar a través tuyo? No le des el gusto del diablo de dejarte estancado. En el nombre de Jesús, levántate en fe. Renuncia a todo lo que no te deja avanzar. Hoy haz un compromiso con el Señor. Y si mañana caes, mañana pide perdón y levántate y avanza. Porque es una guerra, es una batalla de todos los días, mi hermano. Pero el Señor ha dicho, yo estoy contigo. ¿Quién lo cree? El Señor te ha dicho, yo voy contigo. No es con tu fuerza, no es con tu intelecto, es con lo que el Espíritu Santo te dará, te da en el nombre de Jesús. Hoy recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito. Gracias por mis hermanos, Señor. Levanta tu voz, hermano. Gracias, Señor, porque hoy es día de salvación, Señor. Porque no nos callaremos, Señor, porque hemos visto las artimañas del enemigo, Señor. No nos estancaremos, no seremos los mismos hoy cuando salgamos, Señor. Hemos creído en tus palabras, Señor. Hemos visto, hemos experimentado señales y prodigios, Señor bendito. No es posible que el enemigo tenga poder sobre nosotros, porque tú ya moriste en esa cruz por nuestros pecados. Te pedimos perdón por no avanzar, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado, Señor bendito. Danos la fortaleza, Señor, para no volver a pecar, no volver atrás, Señor bendito. Gracias, Padre, porque estás levantando hombres y mujeres, Señor, que te aman, que quieren intimidad contigo, que quieren obedecerte, Señor. Y vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver tus maravillas, porque grande eres tú, Señor Jesús. Gracias, amado. Bendecimos, Señor, a mis hermanos. Guárdalos de todo mal y peligro. Dales palabra esta semana. Fortalécelos en oración, Señor.
enviamos en bendición, Señor, y estas cosas te las hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones. Nos veremos, si Dios lo permite, el martes a las 5 de la tarde el discipulado y miércoles 6:30. Señor los bendiga, que estén muy bien.